Muy bienvenidos de nuevo, como cada semana, a nuestro estudio del libro de Marcos, del Evangelio, que lleva el nombre de su autor. En la serie que estamos viendo, estamos estudiando, leyendo sobre todo, entrando en la mente a través del escrito del autor, cómo presenta Marcos la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, a través de la serie La Biblia hoy. Nos encontramos en el tema 11 de 13, que será el estudio para este libro, y lleva por título Apresado y juzgado. Los que habéis seguido la serie desde el principio, sabéis que hemos ido viendo cómo Jesús iba introduciendo su mensaje del reino de Dios en diferentes contextos, acompañado de reflexiones, enseñanzas, obras de poder para mostrar ese reino. Pero ahora llega el momento de que la profecía que anunciaba no solo la venida del Mesías, sino también lo que haría realmente por la raza humana, lo vamos a encontrar en una primera parte en el tema de hoy: apresurado y juzgado. Como texto introductorio para nuestra reflexión, les dijo entonces: mi existencia está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Las traducciones suelen traducir por mi espíritu, pero esa traducción tiene alguna pequeña connotación filosófica. Nosotros entendemos que el ser humano es indivisible y que si alguna manifestación de su ser se ve afectada, toda su existencia se ve afectada. Por eso os propongo esa traducción. Mi existencia está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Él, versículo 35, se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba a que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba. Es decir, es curioso que Marcos, como ya hemos hecho o hemos visto en algún momento anterior, alguna vez mantiene una palabra de las originales de Jesús en el idioma que Jesús hablaba, concretamente el arameo, seguramente porque le acercaba más por el sonido, por las conexiones mentales, le acercaba más a la propia realidad del evento de Jesús. Todo es posible para ti, Padre. Aparta de mí este trago, pero no sea lo que yo, sino lo que tú quieres. De nuevo, como reflexión, como introducción a un tema que es bastante largo, porque el capítulo de hoy vamos a intentar sintetizarlo por lo largo que es. A veces tenemos que recordar que las dificultades de la vida no son pruebas, que Dios no prueba a nadie, que todo lo bueno viene del cielo hacia nosotros y que es la actitud del corazón humano la que convierte los escollos del camino en pruebas personales por nuestra naturaleza caída. Y eso Jesús no lo hacía, no lo hizo y sin ninguna duda no podía hacerlo. Los capítulos del 14 al 16 de Marcos están dedicados a todo lo que rodeó de forma concreta a la muerte y su resurrección de Jesús. Como ya dijimos en su momento, los últimos 6 capítulos de Marcos transcurren en una secuencia de una semana, concretamente alrededor del jueves y el viernes de la Pascua del año 31. Es decir, en esos momentos en los cuales Jesús se enfrentó a solucionar, no mi problema particular, el problema de la humanidad, abriendo la puerta a que de forma personal y en mi relación con Él yo pueda solucionar cada día mi problema personal, ya que
colectivamente fue para la raza humana, colectivamente no puede ser para el individuo, sino tiene que ser algo realmente individual. En este capítulo largo, estamos hablando del 14, contiene un gran itinerario, siguiendo la forma de Marcos, no deja de serlo, una forma concreta, sencilla, al estilo de dar la noticia, pero contiene muchísima información. Aquí tenéis una semblanza de todos los, según el texto griego, las diferentes partes de este capítulo. Fijaos que es muy largo, pero no lo vamos a ver todo, pero sí vamos a ver lo que, haciendo un juicio de importancia totalmente particular, puede ser importante para nosotros. No resulta fácil, como os digo, resumir en el tiempo que disponemos en el programa de todas estas secciones, pero intentaremos resumir los puntos más importantes. Repito, con un criterio personal del itinerario que Marcos marca en este capítulo. En primer lugar, vamos a introducirnos a los versículos 1 y 2 y es el complot contra Jesús. Hasta ahora hemos visto en el Evangelio que ha habido diferentes intentos de apresar a Jesús. Debemos de recordar un detalle importante. Jesús siempre fue considerado en su época como un judío más. Es verdad que un tanto díscolo, por decirlo de alguna manera, al sistema religioso, pero todo lo que hicieron los dirigentes religiosos es porque le consideraban judío. Un judío particular, con ideas diferentes a las de la época, por eso le podían aplicar los castigos que aplicaban a los rebeldes judíos. Si lo hubiesen considerado como fuera del pueblo de Israel o lo hubiesen considerado como gentil, no se habría dado la historia de esta manera, hubiese sido de otra diferente. Faltaban 2 días para la Pascua, los hacimos, es decir, los sacerdotes, escribas, buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Es decir, matarlo es una expresión resumida de Marcos, ya que un judío no podía matar a un judío. Eso siempre se lo encargaban a los romanos. ¿eh? Pero la idea es que ya para ellos, para sacerdotes, escribas, todo lo que tenía que ver relacionado con el templo, Jesús ya era bastante molesto. Y aunque alguna vez lo habían intentado, por lo que el texto nos dice, era el momento de ejecutar esa idea. Pero comentaban, durante la fiesta no sea que el pueblo se levante contra nosotros. Es decir, estamos hablando de una fiesta de liberación. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua, según Éxodo 12, en la cual comienza la historia tras el exilio de Egipto de Dios con su pueblo. Era un momento realmente importante en la historia y sigue siendo un momento importante en el recuerdo de los lectores de la Biblia. Entonces, Judas de Isca, de la zona, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Se han hecho diferentes conjeturas sobre la actuación no justificable, eso es cierto, de Judas. Pero una de las más plausibles y posiblemente la mejor comentada por una gran inmensa mayoría de teólogos es que lo que Judas pretendía realmente era provocar que el sentido que él tenía de mesianismo no se dilatara más en el tiempo. Al oírlo, ellos se alegraron que alguien de dentro del círculo personal de Jesús y prometieron pagarle. A partir de entonces, anduvo buscando el momento oportuno para entregarlo. No justificamos la actuación, pero sí reconocemos que es una actuación personal, individual y que podría tener una motivación personal, aunque equivocada, de querer ayudar a Jesús. El primer día de esa fiesta, cuando se sacrificaba
el Cordero Pascual, es decir, ese momento en el cual todo el pueblo recordaba aquel cordero que se mató aquella noche en Egipto, 1500 años antes, que propició pintar las puertas, ¿eh? Y proteger a los primogénitos y proteger a aquellos, tanto egipcios como esclavos, como israelitas, los que pintaron, los que entendieron el valor de ese cordero, siguiendo la costumbre de los 1500 años después, en ese mismo día, en el cumpleaños, por decirlo de alguna manera, de la salida de Egipto, y siguiendo las prerrogativas. ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero Pascual? He de incidir en una idea importante que me parece bastante relevante. En aquella época, y hasta casi 8 siglos después de la resurrección de Jesús, la Pascua no tenía un contexto institucional. No tenía nada que ver con el templo, aunque el sacrificio se hacía en el altar del templo, y no se hacía en la sinagoga, se hacía en familias. Faltarán muchos siglos después cuando esto se tradujera en una ceremonia, dentro del sistema religioso. Pero había una costumbre que era el día 10 de ese mes, se decidía con quién se iba a participar, es decir, según la familia, el tamaño del cordero, pues se buscaba el lugar apropiado. Y mientras comían, al atardecer, llegó él con los 12. Es decir, ahora estamos en el día 14. El versículo 12 es el día 10, a partir del 17 es el 14. Es decir, justamente el día en el que se juntaban para recordar la obra portentosa de Dios en Egipto. Y mientras comían, recostado, Jesús dijo: yo os aseguro que uno de vosotros que está conmigo me entregará. Y ellos empezaron a entristecerse y a preguntarse: ¿acaso soy yo? Él le dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Este es un detalle que se ha perdido en el tiempo. ¿Qué significa moja conmigo en el plato y qué es el producto con el cual ese pan sin levadura se moja? Uno de los productos fundamentales de la Pascua hasta un tiempo importante después de Jesús era lo que se llama en hebreo jarroset. Era un proteínico a base de frutos secos, mosto, fruta, que simbolizaba, y esto es muy importante, simbolizaba la argamasa que los israelitas tenían que hacer como esclavos en Egipto. Es decir, era el símbolo del sufrimiento en Egipto. Ese cemento, ese yeso, por decirlo en un lenguaje más actual. Jesús introduce el pan, una porción de pan, la introduce sobre el cuenco del jarroset y se la da a comer. Y ciertamente el Hijo del Ser Humano se va, como está escrito de él, y aquí está en la cosmovisión de todos los conceptos mesiánicos que vienen de la primera gran parte de la Biblia, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es decir, aquí tenemos esa idea fundamental, que es: Jesús vino para la función que vino. Pero eso no quita que la responsabilidad personal e intransferible de los que actuaron de una u otra manera no sea imputable a la persona en sí. Entonces, Jesús llega a decir de Judas: más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Sabemos que él ejecutó su propia vida, no sabemos más, el Señor sabrá finalmente en los últimos momentos, últimos instantes de la vida de Judas, qué pudo pasar con él.
con respecto a la eternidad. El silencio es lo más prudente porque Dios va a hacer con cada uno de nosotros lo que posiblemente muchos no puedan ver de nuestra vida. Así que más le vale no haber nacido. Es una frase que debemos de situar en este instante. Lo que pase de ahí hasta su muerte, solo Dios lo sabe. Y finalmente, fue Judas el que decidió, como yo tengo que decidir en mi vida cada día, qué va a ser de mí en cada momento. Llegando a los versículos 22 al 26, la Pascua del año 31, mientras estaban comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio: tomad, comed, esto representa mi cuerpo. Aquí es donde la Pascua es la última Pascua tradicional y la primera Pascua con los elementos cambiados de la nueva alianza. Es decir, la primera alianza en la Pascua se inauguró con la sangre de un cordero, la salida de la libertad. Ahora, Jesús está anunciando, ya que en ese momento no era, están en el aposento alto, están en el jueves por la tarde y llegará su muerte al día siguiente, con lo cual hay un espacio de tiempo suficiente para entender que es un simbolismo. Jesús habla del valor espiritual, del cambio de la sangre del Cordero por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el contexto sigue siendo el mismo, ¿eh? La cristiandad a lo largo de los siglos ha ido perdiendo todos estos detalles, desfigurando completamente el sentido original. Tomó luego la copa y después de dado gracias se la pasó y bebieron de ella. ¿Veis el estilo, de Marcos? Y les dijo: esta es mi sangre. Repito, eso se produciría al día siguiente, con lo cual seguimos en el sentido pedagógico, no en el sentido de convertir realmente, sino simplemente en un simbolismo, porque finalmente la muerte de Jesús no se volverá a repetir. Y por lo tanto, cada vez que los creyentes a esta parte de la historia participamos de ello, recordando, es un símbolo que nos lleva a entender el cambio del cordero tradicional al cordero de Dios y la sangre con la que se inauguraría la nueva alianza es la que Jesús derramaría al día siguiente. Yo os aseguro que ya no beberé más del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Fijaos, ahora Jesús, como ha hecho en todo el Evangelio, va a conectar prácticamente uno de los últimos actos antes de su muerte, lo va a conectar con el reino de Dios. Y qué preciosa y maravillosa promesa la que Jesús nos da en Marcos 14:25, que volverá a participar con nosotros en una Pascua celestial, la boda del Cordero, cuando empecemos a vivir en ese reino definitivo. Y una vez cantaron los himnos, salieron al monte de los olivos. Otro aspecto importante de aquel día, de aquella noche, es decir, estamos en el contexto de la noche de la Pascua, es decir, Jesús no agotó la noche como era costumbre, estaban toda la noche juntos, las familias, pero Jesús va a preparar y dice Marcos 14, Jesús le dijo: todos os vais a escandalizar, pues está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y el texto receptus o base de la Reina Valera añade: de mí esta noche, pero esa frase no está en el original. Simplemente se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección,
iré delante de vosotros a mi tierra natal, a Galilea, al lugar que había visto comenzar el ministerio de Jesús y que de ahí había salido el grupo primero de los discípulos. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Sabéis? Si me permitís un sentimiento personal, a mí me gusta mucho el personaje de Pedro. Impetuoso, descontrolado, pero fiel. Tal vez yo me pueda haber reflejado o tú te puedas haber reflejado en esa idea. A veces hacemos promesas al Señor que extralimitan nuestra capacidad, pero las hacemos sinceramente. Pero sabes, lo mismo que Jesús contó con el error de Pedro, también cuenta con el tuyo, porque sabe quién eres y sabes cómo nos comportamos. Y yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro insistía, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarme. Lo mismo dijeron todos los discípulos. Yo no veo en Pedro nada más que un error, inclusive hasta bien intencionado. Pero esos son los errores que el Señor tiene una consideración especial. Jesús va a pasar después de esto algunas horas en el Getsemaní. Fueron a una propiedad llamada Getsemaní. El nombre arameo Getsemaní significa prensa de aceite. El contexto es espectacular para entender cómo se sentía Jesús. El lugar donde se exprimía la aceituna, lugar donde Jesús se exprimió a sí mismo antes de coger el camino a esa falsa de juicio que le realizaron los sacerdotes y el propio cónsul del Imperio Romano. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, aquellos que les había prometido que serían pescadores de hombres al comienzo de su ministerio, y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo, mi existencia está triste. Quedaos aquí y velad. El término velad en el Evangelio de Marcos, el verbo es un verbo activo. No se requería de ellos una actividad pasiva, hubiese utilizado otro verbo, sino que Jesús le dice, acompañarme. Volvió después y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro, Simón, ¿ya estás dormido? ¿Ni una hora has podido velar? ¿Ni una hora has podido acompañarme? ¿Cómo no me vas a abandonar? Dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es decir, pégate a Dios a través de la oración para que las dificultades de la vida sean simplemente dificultades y no las conviertas por naturaleza en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la naturaleza humana es débil. ¿Qué texto más bonito? El 38. Es decir, velad de forma activa, ser conscientes de lo que está pasando a vuestro alrededor,
orad, para que las dificultades del camino desde aquí hasta la cruz no se conviertan en un problema por la naturaleza humana y el miedo. Todavía estaba hablando, cuando de pronto se presentó Judas, ese de los 12, acompañado de un grupo armado con espadas y palos. ¿Y venían de parte de quién? Fijaos, antes hemos visto sacerdotes y escribas, pero ahora el texto dice sacerdotes, escribas y los ancianos. Recordar un tópico importante, los ancianos en la época no tenían ninguna responsabilidad religiosa. Es decir, no eran personas que actuaban en el templo, no eran personas que tenían responsabilidades en la sinagoga, eran las personas de mayor edad, con mayor criterio para aconsejar al pueblo. Por eso actuaban ellos con los chicos, ellas con las chicas, pero no desde el punto de vista como la tradición eclesiástica ha ido haciendo a lo largo de los siglos para convertirlos en responsabilidades dentro de la comunidad religiosa, sino la experiencia acumulada que compartían con otros. En este momento se suman a los sacerdotes y a los escribas. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: aquel a quien yo dé un beso. ¿Sabéis? En la época no era muy no, el beso no tenía la connotación que tiene hoy. El beso servía para firmar un contrato. Por supuesto, no había besos entre hombres y mujeres en público, en privado no sabemos. Jesús, al besarlo, Judas da por hecho realizado el contrato de entregar a Jesús. Ese es detenerlo y llevarlo con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dijo Rabí, término que ya hemos visto en la serie en varias ocasiones, y selló el contrato que había hecho con los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Lo detuvieron. En esto uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y lo llevó y le llevó la oreja. Jesús tomó la palabra y le dijo: habéis salido a detenerme con espadas y con palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en los atrios del templo y no me detuvisteis, pero todo esto sucede no porque vosotros lo hayáis decidido, sino porque fue anunciado por la Escritura, pero vosotros voluntariamente habéis asumido este rol, este papel. Todos lo abandonaron y huyeron. Empiezan los problemas directamente para Jesús. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Es decir, los encargados del sacrificio del templo, encargados de explicar la Torá, los escribas, y las personas de respeto social por su experiencia. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín que se añade ahora, en, en pleno, andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte. ¿Sabéis? La Torá, y eso se practicaba en la época de Jesús, decía que para que un testimonio tuviese valor tenía que ser por tres personas diferentes. Por eso Marcos insiste en la idea de que muchos lo acusaban en falso, pero los testimonios no coincidían, con lo cual era un verdadero problema, porque tenía que haber tres testimonios coincidentes de personas diferentes.
Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Pero tampoco en eso coincidían los testimonios. Posiblemente estaban recordando las palabras de Jesús mirando el ala del templo y Jesús hablaba de esa nueva realidad, de la nueva alianza a través de él y no a través de los ritos que habían marcado la historia de Israel hasta ese momento. Entonces se levantó un sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿No oyen lo que atestiguan contra ti? Pero Marcos ha reconocido que no coincidía, por lo cual aquello no era válido. ¿Sabéis? Hay algún autor que dice que se cometieron 22 delitos de leyes, tanto civiles como religiosas, para que Jesús acabara en el Calvario. 22. Tuvieron que recurrir a eso, pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el ungido, el hijo del bendito? Jesús respondió, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Una profecía de Jesús que no tiene un cumplimiento cronológico en el tiempo, pero sí en los hechos. El sumo sacerdote se rasgó la túnica como símbolo de tristeza, de duelo. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? La ley les obligaba a los testigos. No era algo opcional. ¿Eh? No olvidéis este detalle. Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte, pero sin testigos. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara, le daban bofetadas, mientras decían, adivina. Y los criados lo recibieron a golpes. Jesús había anunciado que Pedro cometía un error. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro andaba entre la servidumbre del palacio. Llegó una de las criadas del sumo sacerdote, es decir, extranjeros, es decir, no eran judíos, alguien sin valor social reconocido en la época. Ni sé, ni entiendo qué dices. Y salió fuera del portal. Y entonces el gallo cantó. Pedro había negado 3 veces a Jesús, pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro, ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Es decir, Pedro hablaba el dialecto del norte y su propia habla le traicionaba. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese ser humano de quien habláis. Inmediatamente cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó entonces lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y rompió a llorar. ¿Sabéis? Es importante que podamos leer algunos detalles en su contexto original. El canto del gallo, para la cultura judía de entonces, era un testimonio de nuevas oportunidades, por decirlo de alguna manera. Era el despertador de la nación y como cuando llegaba la noche todo el pueblo se paraba,
No se podían hacer transacciones. De hecho, era ilegal el juicio de Jesús por la noche, no se podía hacer. Pero cuando el judío escuchaba el canto del gallo por la mañana, sabía y sentía que Dios le daba una nueva oportunidad para relacionarse con él a través de ese día. No solamente es un canto de un animal de forma anecdótica, sino que para ellos tenía un valor teológico existencial. Pedro se dio cuenta, Judas ya no estaba, se dio cuenta que el Señor le daba una nueva oportunidad y que no fijaría la traición como definitiva, sino como circunstancial. Y llora porque está a punto de salir el sol y tiene que seguir caminando buscando a Dios en su vida. Estamos a punto de ver morir a Jesús, será en el próximo capítulo, pero no olvides, mañana volverá a cantar el gallo, aunque en las grandes ciudades no se oiga. Y pensando desde el punto de vista de la perspectiva hebrea de la época, una nueva oportunidad para aceptar lo que nos queda de la vida de Jesús en el capítulo 12 y el capítulo 13 que veremos próximamente. Una invitación a tu vida, a tu existencia, una invitación a que los errores no te aparten de Dios. Sigue caminando con Él y Él hará que tu vida tenga sentido, a pesar de los errores. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos encontramos en el siguiente programa.